Hola, sí, Luna, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Bueno, Gracias a vamos a ti. hablar un poco de la migración, de los venezolanos, y quería comenzar preguntándole en cuánto ha disminuido la cifra de cruces ilegales a Estados Unidos desde la aplicación de la medida para restringir las solicitudes de asilo en la frontera con México. ¿Cuál es la cifra de personas que han recibido asilo y la cantidad de deportados por nacionalidades? Bueno, desde que comenzamos con las restricciones en junio, hemos podido reducir los cruces ilegales entre los puertos de entrada por más del 50%, y muchísimo más si miramos lo que eran las cifras muy elevadas que estábamos viendo en diciembre. Para darte un ejemplo, con los venezolanos, en diciembre habíamos visto 46.918 venezolanos cruzando ilegalmente. En julio y agosto fueron un poquito más de 600. Entonces es una cifra increíblemente disminuida. Incluso desde mayo habían cruzado ilegalmente 6.570. Así que incluso desde mayo hemos visto una reducción muy fuerte de venezolanos, pero también de otras nacionalidades para la reducción de más del 50%. Eh, También estamos haciendo lo que son devoluciones rápidas, gracias a que bajo la proclama y la orden podemos poner a las personas en procesos de deportación acelerada eh, mucho más fácil. Y hemos devuelto de 5 de junio al 10 de septiembre más de 131.000 individuos a más de 140 países. No te tengo país por país, pero también pues, podemos deportar, por ejemplo, personas o a sus propios países o a terceros países. México, como sabes, desde hace más de un año ha estado recibiendo ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses que cruzan ilegalmente. Y eso porque también nosotros estamos con la expansión de las vías legales, ofreciendo muchas oportunidades, así que no debería ser necesario cruzar ilegalmente. Ok, sobre este asunto de las deportaciones, los venezolanos son devueltos a México porque las relaciones están rotas entre estos países, pero México tampoco está haciendo devoluciones de venezolanos. Entonces no se genera un embudo allí en este país con la cantidad de venezolanos siendo el mayor número que ha estado cruzando en México. Bueno, la realidad es que hay muchísimos países que le han dado bienvenida a venezolanos. Colombia, que ha tomado más de 2,5 millones, quizás casi 3 millones de venezolanos, pero muchos otros países donde les han dado también oportunidad de normalización. De hecho, por eso con las oficinas de movilidad segura que hemos establecido en varios países, es para ayudar a la gente a encontrar dónde tienen esas oportunidades. Entonces, no es que sea un embudo porque hay embudos a lo largo del hemisferio, y la realidad es que hay puntos en donde se les está dando oportunidad de normalización de estatus, o de un estatus temporario por lo menos, y entonces no creo que es necesario eso, pero nosotros, por ejemplo, con el programa, el proceso que tenemos de paro humanitario, es un proceso en el que pueden viajar de donde estén, no tienen, y por avión, no tienen que estar cruzando de un país a otro ilegalmente. Ok, también quería preguntarle si están conscientes que tras las elecciones en Venezuela y toda la situación y los conflictos que se han generado, puede generarse una nueva ola migratoria en las próximas semanas, en los próximos meses. Incluso ya se ha comenzado a ver que miles de venezolanos están saliendo por distintas fronteras y que muchos de ellos están tomando la ruta del Darién con la idea de llegar a Estados Unidos. Incluso vemos que van familias enteras. Entonces, ¿cómo se ha preparado Estados Unidos para esto? Si se ha preparado, ¿qué medidas han tomado? Bueno, es importante que la gente sepa que el camino por el Darién es muy peligrosa y que no se justifica. De hecho, estuvimos en Colombia hace pocas semanas para una reunión trilateral entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, en la que Colombia y Panamá estuvieron de acuerdo en afianzar lo que son su presencia en sus fronteras compartidas entre Colombia y Panamá, de mejorar lo que es la presencia de Estado, y de endurecer lo que es
el proceso ahí contra los grupos criminales, precisamente porque la gente que está explotando a los migrantes no les está diciendo la verdad sobre los peligros que hay, por ejemplo, cruzando el Darién. Ponen en redes sociales, hacen parecer que sea muy fácil y la realidad es que es un camino muy peligroso. Entonces, hay esfuerzos entre esos países para reducir eso. Hemos puesto, por ejemplo, también sanciones en contra de las personas que operan los ferries que llevan a las personas de Colombia al Darién. Entonces, realmente tenemos un conjunto de actividades que ya estaban en pie, incluso antes de las elecciones. Y hay que recordar también que la migración de Venezuela no es nada nuevo, ¿no? Eh, Sería difícil no estar preparados en este momento cuando hemos estado viviendo lo que son millones de venezolanos saliendo de su país. Y no solo aquí en Estados Unidos, sino también en todo el hemisferio, como lo decía Colombia, que ha recibido casi 3 millones, muchos otros países que han recibido muchísimos venezolanos. Y entonces tenemos muchos mecanismos, sean los de la aplicación de ley. Panamá está haciendo vuelos de devolución a varios países en un programa en el que nosotros también les estamos ayudando con lo que es logística y asesoramiento, pero es un programa de ellos. Entonces, lo que estamos viendo es que hay consecuencias por cruzar irregularmente y no tener una base legal para permanecer en varios países, y que también necesitamos comunicar esa información. Por eso, estar en esta comunicación contigo, en las redes, que la gente sepa dónde buscar fuentes oficiales. Todo eso es importante para que poder comunicar eso, pero que estemos preparados, pues eso ya viene desde varios años que estamos haciendo distintos esfuerzos para reducir esa migración y para expandir vías legales. Hablaba ahorita usted del parol humanitario y veíamos que hace aproximadamente un mes se había paralizado el proceso porque se habían detectado ciertas irregularidades. Quería preguntarle si ya se había retomado el proceso y también quería consultarle, ya se van a cumplir los primeros 2 años de los primeros beneficiarios en el que ellos tienen que regularizar su situación para permanecer en Estados Unidos, si no deberán salir, si maneja la cifra de cuántos ya se han regularizado y si ya se retomó nuevamente el proceso. Hasta finales de agosto te voy a dar las cifras de las personas que han llegado con el proceso de paro humanitario, de venezolanos. Son casi 121,000 venezolanos que han sido autorizados para viajar, y de esos 121,000, casi 117,000 ya han llegado legalmente. Entonces es un ejemplo de que ha funcionado muy bien ese proceso. Sí, tuvimos una pausa breve para analizar algunas irregularidades, pero es importante que la gente también reconozca que fueron pocas esas irregularidades y que tenían que ver más que todo con los patrocinadores. Y es un buen recordatorio de que la gente se debe atener a que no deben creerle a personas que les prometen ser patrocinadores y que les están cobrando o cometiendo algún otro tipo de fraude, o que estén tratando de aprovecharse de ellos. Eso es mucho de lo que se reporta en las redes y por noticieros locales que dicen que eso está sucediendo. Y es importante que la gente sepa que eso no es el programa. El proceso de paro humanitario es un proceso que inicia con un patrocinador y que luego se alinea con las personas que va a patrocinar, pero no es algo en el que nadie les debe estar cobrando o abusando de ellos. Hemos reanudado lo que es el proceso a partir de hace un par de semanas, ya lo reanudamos y continúa, y es un proceso que ha funcionado muy bien. Ok, subsecretario, quería preguntarle también, hemos visto que Estados Unidos, en diferentes ciudades, han anunciado operativos contra la banda delictiva Tren de Aragua. Y justamente esta semana, Nicolás Maduro dijo que el líder de esta banda, que se llama Héctor Guerrero y se conoce como Niño Guerrero, trabaja para la CIA, dijo Nicolás Maduro, que trabaja también de la mano de la oposición y que junto a Estados Unidos buscaban dar un golpe de Estado contra Venezuela, contra él. ¿Qué responderle a Nicolás Maduro con esto? Bueno, yo no le respondería a Nicolás Maduro, pues no es mi lugar. Le dejo esas comunicaciones de país a país a mis colegas del Departamento de Estado. Para mí, por lo general, nosotros estamos, por supuesto, analizando y hemos afianzado lo que son los análisis de las personas que están llegando a nuestras fronteras, para determinar si posiblemente son miembros de Tren de Aragua,
y hemos afianzado los mecanismos para que personas que sean identificadas con afiliación a esa pandilla sean detenidos y procesados o para otras agencias federales con cargos criminales que sean necesarios o para poderlos poner en un proceso de deportación acelerada. Y eso es lo que estamos haciendo, además de trabajar, por supuesto, con nuestras colegas de otras agencias, tanto federales como estatales y locales de ley, para identificar posibles miembros que estén dentro del país. Y eso es parte de lo que hacemos constantemente. Nuestro departamento de investigaciones de seguridad nacional, de hecho, tiene toda una división que se encarga de lo que es el trabajo contra las pandillas. Pero es importante reconocer que ese es un trabajo amplio que trabaja con muchísimas para contrarrestar lo que son esas organizaciones criminales transnacionales y el Tren de Aragua hasta ahora es un porcentaje bastante bajo de lo que hemos visto de pandillas por lo general. Entonces es algo que pues tomamos en serio lo que es la amenaza de estos grupos transnacionales criminales y también que la gente sepa, y esto es muy importante, que cuando se ven pandillas como Tren de Aragua, los grupos que están victimizando más son a su propia comunidad de la diáspora venezolana. Entonces, pues es importante también que la gente reconozca eso, que estos grupos criminales transnacionales representan una amenaza a sus propias comunidades. Pero ¿han detenido o han identificado a integrantes de esta banda en Estados Unidos? Bueno, si tú vas a cdp.gov, por ejemplo, nosotros tenemos ahí las páginas de estadísticas, se muestra cuántas personas han sido encontradas en las fronteras afiliadas con distintas pandillas y entre esas pandillas también tenemos el listado del Tren de Aragua. Ok, muchas gracias, subsecretario.